Bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de jóvenes artistas, escritores y promotores culturales cubanos. Este 16 de noviembre, La Habana cumple 503 años. Y qué mejor manera de celebrarla que desde un lugar que fungió como oficina del historiador de la ciudad, Eusebio Leal Spengler. Estaremos dialogando con algunos de los continuadores de su obra desde aquí, la Casa Pedroso. Quédese estos 27 minutos donde la creación comienza. Que La Habana se muda a Malecón. Vamos solo tú y yo, que atravesando G, la luna nos espera en 23. Vamos a andar La Habana, amor, pegándonos al mar, bojeando zanja que una vez fue China en un portal. Cruzar Galeano y descansar en el Parque Central. Tomar Obispo sin dudar hasta la Catedral. Vamos a andar La Habana, amor, pegándonos al mar. Apunta el día y la ciudad se quiere levantar. Una vez escribí que había querido desear restaurar la ciudad y construí entonces una celda para mí mismo. Esa es una verdad cierta. Hoy soy un poco prisionero de ella. Vamos a andar La Habana, amor, siempre buscando el mar, siempre buscando el mar. Mis siguientes invitadas dedican su tiempo a la promoción cultural dentro de la comunidad sorda. Bienvenidas a Papel en Blanco, Yalena Gispert, directora del proyecto Cultura entre las Manos, y a Maciel Suárez, traductora de la lengua de señas. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Yalena, coméntanos un poco el surgimiento de Cultura entre las Manos y la relación que tiene con Habana Radio. Bueno, como bien tú dices, Cultura entre las Manos es un proyecto dedicado a la comunidad sorda. Es un proyecto que surge con el deseo de atraer a la comunidad sorda al centro histórico de La Habana, porque existe un proyecto desde hace muchos años con una vida cultural muy rica y muy dinámica en esta parte, que es la parte más antigua de la ciudad, y la comunidad sorda no se veía, no visitaba las ofertas culturales tan variadas que proponía esta obra. En Habana Radio, que es una emisora comunitaria, la emisora de la Oficina del Historiador, se promueve esta gesta rehabilitadora alrededor de todo lo que aúna a personas, a intereses comunes alrededor de la valorización del patrimonio. Y, por supuesto, el público que accede a este medio de comunicación somos las personas oyentes. Fuera de este queda el público de la comunidad sorda. Entonces, desde Habana Radio surge este proyecto de desarrollo humano, para atraer a los miembros de la comunidad sorda y disfrutar de estas oportunidades que nos ofrece La Habana Vieja desde hace mucho tiempo. En el año 2007 comenzamos a cocinarnos las ideas de cómo acercar a la comunidad sorda, cómo hacerlo de manera fructífera y que fuera realmente una opción para ellos. Ya en el año 2008, entonces lanzamos algunas de las acciones que teníamos pensadas. Iniciamos un recorrido de ciudad que, como era un proyecto que también posee la Oficina del Historiador, el proyecto Rutas y Andares, donde participa toda la familia habanera, y ya era un proyecto consolidado, sistemático, pues tratamos de empezar por ahí, por lo que ya existía aquí en el centro histórico, que estaba aprobado y que sabíamos que a las personas era aceptado por las personas y las personas disfrutaban de él. Entonces convocamos a la ANSOP, a la Dirección de Cooperación Internacional de la Oficina del Historiador, que también ha apoyado mucho al proyecto desde sus inicios, para participar de un recorrido de ciudad.
Recorrido de ciudad que fue como el boom para la comunidad sorda porque era la primera vez que se interpretaba un recorrido de este tipo, un recorrido especializado. O sea, la lengua de señas cubana entraba de esa manera por primera vez en el ámbito cultural patrimonial. Hicimos un recorrido por la calle Amargura, que fue para el especialista que lo hizo una revelación, porque las personas sordas le hicieron tantas preguntas y prestaron tanta atención que decía, es el mejor público que he tenido, porque lo hizo con deseo, o sea, todo lo que caminaban, todo lo que describía para ellos era como una novedad. Avidez de saber. Exactamente. Espacios que eran como deudas que había que empezar a pensar cómo saldarlas. Y así, bueno, surgieron estas acciones, los recorridos de ciudad, luego los cursos de lengua de señas cubana para las personas de aquí del centro histórico que quisieran abrir sus puertas en las instituciones a la comunidad sorda y aprender al menos los rudimentos elementales de esta lengua con fines culturales. Y todo ese trabajo que nos cuenta ha sido premiado por la Oficina del Historiador con una sede. ¿Cuáles serían entonces los planes próximos para incorporar a esta comunidad sorda actividades? ¿Qué tipo de trabajo se va a gestar en pos de ellos? Bueno, todos conocemos aquí en Cuba y a nivel internacional que este proyecto social tuvo un líder que todavía es ese líder, que es nuestro eterno historiador, Eusebio Leal. Gracias a su sensibilidad y a su larga luz y visión, bueno, pues todos estos proyectos sociales y todos estos proyectos que acercan a las personas para restaurar su alma son albergados en este espacio de La Habana. Gracias a él, pues la propuesta de obtener una sede para realizar estas acciones que te mencioné y otras más, talleres de orfebrería y otras trabajos con el tema audiovisual, pues van a tener un espacio. Vamos a tener una sede que próximamente se va a inaugurar el 16 de noviembre específicamente, aquí mismo en el edificio Narciso López, en la planta baja, para consolidar estas acciones, pero ya in situ, o sea, en un lugar, no de forma itinerante en el centro histórico de La Habana, sino en un lugar donde ellos saben que pueden confluir, que pueden venir, que pueden visitar y que pueden gestionar en su lengua, la lengua de señas cubana. Yalena, desde los medios de comunicación se dedican muy pocos espacios a la comunidad sorda. Desde su opinión, su experiencia, ¿qué se debería hacer para cambiar esta situación? Bueno, realmente desde alrededor de la época en que comenzó la COVID se han abierto mayores espacios. El noticiero estelar fue el primero que comenzó, un pasito más que se dio. La COVID vino a traer, entre todas las malas cosas que vino para todo de forma internacional, esas cosas sí se vinieron a precisar por el camino. O sea, la comunidad sorda necesitaba información y el medio de comunicación ideal era la televisión. Y se abrieron otros espacios en la televisión cubana, pero realmente es algo incipiente. Ellos necesitan no solo los informativos, sino también los programas que se hacían, como antes estaba el programa Vale la Pena, estaba este programa de Taladrí, que sale en las noches. Pasaje lo desconocido, tenía también su intérprete. Se le han insertado el closed caption a algunos a la telenovela cubana, a la telenovela brasileña, en los espacios estos que son estelares. Pero realmente la lengua que necesita ver la comunidad sorda en su pantalla es la que los identifica. Es su lengua, es la lengua de señas cubana. Y hay otros espacios que también se deben abrir a eso, para suplir carencias desde los niños hasta los adultos mayores. Y tal vez soñar con espacios producidos, realizados por la comunidad sorda, que Eso los protagonistas sean ellos. Eso sería lo ideal. Yo quisiera agradecerles a las dos, a usted y a Maciel, este momento en que nos han compartido la bellísima labor que realizan de inclusión, porque el arte es para todos. Y las puertas de Papel en Blanco estarán siempre abiertas para ustedes. Muchas gracias. Gracias por venir. Si quieren conocer más sobre La Habana y su cumpleaños, quédense aquí, donde la creación comienza. Un saludo a los amigos de Papel en Blanco. Mi nombre es Yanelis Pérez Murphy, soy promotora cultural de los museos de la Catedral y les traigo algunas de las acciones que vamos a estar realizando con motivo del 503 aniversario. En primer lugar, vamos a estar exhibiendo en la joyería del Palacio del Marqués de Arcos una exposición de joyas que recrean la herrería colonial cubana, en la que van a exhibir
prendas como aretes, collares, pulsos, broches, donde insertarán elementos de la arquitectura como las rejas, los guardavecinos, los óculos. Por otro lado, en la sala transitoria del Palacio estaremos exhibiendo una exposición de Japón con grabados donde se va a exhibir elementos de la naturaleza de ese país. Por otro lado, estaremos en la Pinacoteca Infantil exponiendo resultados del taller de vitrales que estuvimos realizando con los niños del aula museo de la Escuela Ángela Landa. Por otro lado, estaremos con el concierto de habaneras, seremos sede del evento Habana Clásica, en la que vamos a estar apoyando a apoyando con clases magistrales, conciertos en el Salón del Piano, en la plaza. Por último, vamos a estar realizando en la sala esquinera del Palacio de Lombillo una exposición colectiva llamada Miradas Compartidas, en la que van a estar jóvenes cubanos e italianos y que va a servir además para celebrar la Semana de la Cultura Italiana. Para tener un poco más de detalles de lo que vamos a estar realizando, los invitamos a que nos vean en la página de Museos de la Catedral. También tenemos nuestra cuenta de Instagram, por Twitter, nos pueden ver también. Y de esta manera vamos a estar festejando el 503 aniversario de la ciudad. Mi siguiente invitado es actor y director del Museo del Automóvil. Bienvenido a Papel en Blanco, Ignacio Reyes. Hola. Gracias, Ignacio. ¿Cómo estás? Ignacio, cuéntame cómo fue ese cambio entre la actuación y la gestión cultural. Yo creo que no ha habido tal cambio. Yo creo que es más bien una adición, porque yo nunca he pretendido hacer a un lado el teatro o la actuación o todo lo que tenga que ver con el arte teatral para dedicarme a lo que recientemente he hecho con más fuerza, que es dedicarme a la dirección del Museo del Automóvil de la Oficina del Historiador. Pero bueno, si te es curioso el hecho de saber cómo vine a dar aquí, eso tiene que ver mucho con el azar y también con el interés mío de estar vinculado de alguna forma al universo del automóvil clásico, de los vehículos patrimoniales. Yo creo que es más de los vehículos patrimoniales que del automóvil clásico en este caso. Y eso me viene de familia. O sea, mi familia siempre tuvo uno que otro vehículo antiguo y eso se fue formando en mí desde muy pequeño. El tema de la actuación vino un poco después, ya como una vocación profesional, por decirlo así. Y me formé primero en la Academia de Arte de Camagüey, del 2008 al 2012, y después pasé acá a Elisa a estudiar teatrología, que es de lo que me gradué en Elisa. Pero bueno, he trabajado más como actor que como teatrólogo, y en el 2019 pude entrar en el Museo del Automóvil. De hecho, terminé de hacer mi servicio social ahí. Y realmente las herramientas que me había dado Elisa, como herramientas investigativas, herramientas respecto a escribir, respecto a... O sea, todo lo que te da una carrera teórica, yo lo pude vincular al universo del automóvil. Porque si bien el contexto de La Habana respecto a ese asunto de los automóviles clásicos es bastante activo, pero bastante activo en tanto el vehículo, en tanto la pieza que se mueve por la ciudad, hay mucha información y hay mucha gente interesada en esa información. Entonces, un poco con la ayuda de personas aquí mismo en la Oficina del Historiador, yo he ido perfilando un poco los intereses del museo hacia conversatorios, hacia pequeñas investigaciones que todavía, o sea, que son tal vez investigaciones más grandes a largo plazo, que tienen que ver entonces con la publicidad del automóvil en Cuba, con qué personas fueron las que se encargaron de ese tipo de publicidades, con la historia del automóvil, que ya hay una persona que recientemente falleció, que fue Orlando Morales, que sí la tenía bastante planteada en un libro de 3 tomos. Y bueno, ese tipo de cosas, mi interés más viene siendo más bien eso, una especie de concentración de toda esa información que está de alguna forma desperdigada y poder centralizarla en el museo y hacer del museo como una especie de centro de estudios, más que un espacio que también lo es
en el que se expongan automóviles antiguos que hayan pertenecido a X personalidad o que tengan X características especiales per se, por lo que son. Han realizado varias exposiciones en el Museo del Automóvil. ¿Qué particularidades debe tener un curador para realizar estas exposiciones? La mayor parte del tiempo, la curaduría se basa, en el caso, por ejemplo, de la primera exposición que hicimos, que fue una exposición de fotografía, en cuán interesante es el material fotográfico que quieres exponer. O sea, la primera exposición la hicimos en conjunto con la Dirección de Patrimonio Documental. La Dirección de Patrimonio Documental se ha dedicado a digitalizar mucha información y dentro de esa información está, por supuesto, mucho material sobre el automóvil. Y había muchas, en una carpeta, yo recuerdo cuando empezamos a buscar las imágenes, en una carpeta que era la carpeta de transporte, había muchas fotografías interesantes de automóviles que, por ejemplo, están en el museo, como el camión Mack. Encontramos una foto magnífica de una flota de camiones Mack en el puerto. Y entonces hacia eso va la curaduría en ese caso específico, o sea, buscar como el automóvil dentro de un contexto que puede haber sido crucial o un momento que puede haber sido crucial para la historia del país, como por ejemplo el ciclón del 29, que tenemos un Ford Modelo T, que es uno de los vehículos más míticos de la historia del automóvil universal y que en Cuba le dio un empuje bastante importante porque fueron los primeros vehículos que se introdujeron como taxis, una pequeña flota que se introdujo a inicios de la década del 10. Y bueno, va por ahí, es como la idea. En otros casos viene siendo más específico. Por ejemplo, en diciembre del 2009 nosotros hicimos una exposición en conjunto con la Embajada Británica, porque la relación que tiene la Embajada Británica con la oficina y con el Museo del Automóvil es bastante especial, en tanto ellos han donado vehículos que han sido de los embajadores, de los distintos embajadores. Cuando esos embajadores entonces dejan la misión, terminan su misión, pues en 2 ocasiones han decidido donar el automóvil a la oficina. Y en diciembre del 2020 nosotros quisimos invitar al automóvil oficial del embajador británico en ese momento, que también era un Jaguar, como lo son los otros 2 automóviles. O sea, tenemos un Jaguar del 89 y un Daimler del 80, pero que también se puede considerar que es de la fábrica Jaguar, porque Jaguar también fabricaba Daimler. Entonces hicimos una exposición basada en 3 automóviles y de alguna manera pudimos establecer una cronología no solamente respecto a los embajadores británicos que han estado en Cuba, o algunos de ellos, sino a la evolución de esa marca de automóviles. Y en el caso más reciente, que es una exposición que hicimos con el artista Víctor Manuel Ojeda, es básicamente el trabajo de un artista visual que se enfoca en elementos que tienen que ver con la mecánica, que tienen que ver con el funcionamiento de un motor, o sea, es ese tipo de trabajo o de expresión o de material al que se quiere acercar el artista, y creo que está muy en consonancia con con el trabajo del museo, y creo que es un muy buen espacio para que él lo exponga, y eso fue lo que quisimos hacer. Ignacio, a través del automóvil uno puede trazar casi una línea en el tiempo, no solo de los avances tecnológicos y la historia, sino también de las personalidades que usaron esos automóviles. Dentro del museo tienen automóviles de personajes históricos cubanos muy relevantes. ¿Cuáles serían esos personajes? Bueno, hay muchos automóviles que pertenecieron o que fueron utilizados por no sé, personalidades como Camilo Cienfuegos. En el caso de Camilo Cienfuegos tenemos un Oldsmobile de 1959, que es una de las piezas mejor conservadas de la colección. Y tenemos un Mercedes-Benz 190 SL, que por primera vez en la historia del museo lo estamos exponiendo, porque el automóvil llegó en condiciones en las que no se debía exponer porque necesitaba restaurarse. Luego de la restauración de la colección, que tiene que ver también con la inauguración de la nueva sede del Museo del Automóvil en la calle San Ignacio, pues ese automóvil se restauró y pudimos encontrar, por la ayuda de personas que han colaborado con nosotros generosamente, pues las piezas que faltaban para poderlo hacer digno de exponerse. Yo pienso que ese vehículo en cualquier condición es digno de exponerse, porque es el automóvil en el que Camilo
paseó por La Habana o se movió por La Habana en una movilización pública por última vez en su vida. Pero bueno, queríamos también restaurarlo para que, aparte de mostrar esa faceta del automóvil, por decirlo de alguna forma, también queríamos dar a entender que se trata de un automóvil muy especial. También tienen de Alejo Carpentier y el famoso automóvil de Flor Loinás, la bobina, ¿verdad? Exactamente, tenemos de Alejo Carpentier, tenemos un Cadillac que fue de Alfredo Sayas y tenemos la bobina. La bobina es un automóvil que también se terminó de restaurar recientemente, que está muy bien conservado en tanto pieza porque estuvo más de 50 años oculto en el techo de la casa de Flor. Y célebre de la literatura, tiene un poema y todo dedicado por Flor Loinás. Tiene 2 sonetos. Es increíble, de verdad, es una historia muy apasionante la de Flor y la de ese automóvil. Hay personas que la han documentado realmente y llama mucho la atención porque, aparte de todo, es un vehículo muy poco usual dentro de los automóviles antiguos en la actualidad. En las celebraciones por La Habana, por su aniversario 503, el Museo del Automóvil va a tener un papel muy importante. ¿Qué actividades estarán realizando en estos días? El museo se ha apoyado siempre, sobre todo desde que se reinauguró, al menos desde que yo estoy trabajando en él, anteriormente también, pues se ha apoyado mucho en los clubes y en los grupos de automóviles antiguos y clásicos que hay en La Habana. Esos clubes también se han ido apoyando un poco en otros movimientos que hay en la provincia, pero bueno, nosotros tenemos una relación muy activa con el Club de Autos Clásicos Británicos, con el Club de Autos Clásicos a lo Cubano, con el Grupo de Amigos del Forá, con clubes de motocicletas también. Y el día 12 de noviembre estamos realizando una reunión de automóviles clásicos en la Plaza de Armas. La vamos a realizar por segunda vez y queremos que eso se convierta en una especie de peña usual para el museo. Porque en realidad la colaboración y el apoyo, no solamente la colaboración, sino el apoyo en esos clubes, es una forma también de expandir el museo y de solidificar las relaciones con su contexto, con lo que el museo representa. Entonces, para nosotros es de mucho valor poder tener ese tipo de relaciones con los clubes. Ignacio, y como actor, ¿qué proyectos tienes en mente? Bien, en el último año mi grupo, la Compañía del Cuartel, ha tenido varias presentaciones. Yo he estado trabajando en lecturas dramatizadas, en pequeños espectáculos y tenemos en proyecto un montaje que aún no les puedo decir cuál es, pero que inmediatamente es mi trabajo como actor. Yo soy actor de la Compañía del Cuartel desde el 2019 y ya he estado en un estreno. Hemos tenido un tiempo bastante vacío por el tema de la pandemia, todo el mundo conoce, pero ya hemos estado empezando a hacer, ya hemos inaugurado algunos espectáculos. El año pasado se inauguró uno, hemos trabajado en lecturas y muy próximamente comenzaremos un nuevo montaje. Bueno, darte las gracias por venir hoy, que hemos tenido de fondo, de banda sonora, los automóviles habaneros cerca de la Avenida del Puerto, y desearte muchos éxitos. Muchísimas gracias por invitarme. Celebrando La Habana, vamos llegando al final. Yo los espero en un próximo Papel en Blanco, aquí donde la creación comienza. La mejor manera de decir es hacer. Quiero agradecer mucho y sobre todo a ustedes, queridas amigas y amigos, a los más ancianos, a los más jóvenes, a los más pequeños, a los que ven todavía el mundo desde abajo, pero lo ven más grande, más bello y son capaces de soñar con un futuro mejor para todos. Habana a tus pies, no sabría cómo amarte de otra forma. Habana a tus pies, pasa el tiempo y tu recuerdo no se borra. Habana tu piel, oh Habana tu piel, Habana de piel. Tanto odio, tanto amor y tantas cosas. Habana de piel, solo quiero naufragar hacia tus costas. Habana, ¿por qué? Habana.
Habana, ¿por qué? Habana, ¿por qué? Tu perfume tan extraño me apasiona. Habana, ¿por qué? Entre el tango, el son y el mambo me devoras. Habana, tu piel. Habana, tu piel. Habana, yo sé